Hola, buenos días, ¿cómo están? Estoy bien, Martina, gracias por preguntar. Bastián también me había preguntado, estoy bien, solo que les decía que he dormido pésimo, me duele mucho la espalda. Pero aparte de eso, estoy bien. ¿Y ustedes? ¿Se fue la Martina? Un poco de sueño, sí, hace sueño. Ya queda poquito, queda poquito. Chicos, ayer me llegó solo un trabajo a mi correo de los pasos para cumplir una meta. ¿Qué pasó con los demás? Que estaban ayer presentes y ahora también. ¿Y qué pasó con los que no fueron ayer a la clase de orientación? Vamos, estoy esperando las explicaciones. ¿Tienen prueba de matemática? Todos los miércoles. Mm, complicado, ¿eh? Ya. Ok, bueno. Aprovecho de saludarlos a todos. Al Bastián, la Sofía está, el Gabriel está. Me saludo, Gabriel. Gabriel Brizuela debe estar durmiendo el Gabriel. Ahí está. Martina, la Videl, el Gonzalo. ¿Me saludó Gonzalo? Sí, sí, me saludó. El Vicente Oces, a ver, también me saludó. La Rayén, el Ignacio y el Derek. ¿Cómo no puedo? ¿Qué no puede? ¿Qué está escribiendo, pues? ¿O está del celular? Ah, no puede dormir. No sé. ¿Qué habrá pasado con los demás? Que ayer se comprometieron a venir a la clase. ¿Saben lo importante de haber venido a esta clase o no? Es nuestra última clase de contenidos. De aquí en adelante solamente evaluación. Ah, ok, Gabriel. ¿Queda claro? Ya. Vamos con la clase. Hoy día vamos a ver el auge y la caída del Imperio Romano. Es nuestra clase número 22 y vamos a ver la estructura. ¿O no? ¿Había tarea? Parece que sí había tarea. Había una tarea que decía investigar y escribir en tu cuaderno las causas y participantes en el asesinato de Julio César. Entender perfectamente el proceso y ser capaz de explicarlo con palabras simples a la profesora durante la clase del próximo jueves 12 de noviembre, o sea, hoy. Recuerda ingresar la próxima clase con micrófono si es que tienes. ¿Se acuerdan de esta tarea? No, dice el Derek. Pero madre de Dios. Tampoco la Martina. Oh, hoy día voy a repartir una cantidad de dos, parece. Y el Gonzalo sí sabía. Miren, esta es la persona que va a salir sorteada. Él o la elegida será la persona número 6 contando desde abajo hacia arriba en el chat. De acuerdo a lo que yo cuento de acá. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Videl Chandía. Videl Chandía a la 1. Videl Chandía a las 2. Tiene que responderme, Videl, decir si está aquí. Videl Chandía a las 3. La no vino hoy día. Queda ausente. Ahí está. Tiene que ver. Y yo que estaba buscando algo. Miren, nosotros la clase pasada dimos una tarea. Tenían que investigar cómo había muerto Julio César, entrar con micrófono, ahora yo le voy a pedir que entre con micrófono y explicar cómo fue ese asesinato. Hola, Vladimir.
activar el micrófono. Ya, entonces cuéntenos acá en el chat cómo fue, porque te hizo la tarea, supongo, cómo fue este asesinato del cónsul Julio César. Era dictador perpetuo, Julio César. Y no vaya a googlear, copiar, pegar. ¿Hizo o no hizo la tarea? A ver, les pregunto a todos a través de encuesta. ¿Hizo o no hizo la tarea? Porque que me responda Tomás Alameda, la Scarlett Guzmán y la Kiara Ayala. Tomás, ¿estás ahí? Está entrando. Ya, vamos a dejarlo sin ellos. Ya, les aviso a todos ustedes, chiquillos, porque miren, imagínense, yo no le había dado tarea en todo el año. En todo el año ninguna sola tarea y así me agradecen. Cuando les doy una sola tarea, pasa esto. ¿Qué respondiste? Que sí, Gabriel, que sí la habías hecho. Kiara Ayala, ¿usted hizo la tarea? ¿Ven? ¿Ven que no sirve de nada darle garantía a ustedes? Yo dije que en un principio que no les iba a dar tarea para no sobrecargarlos con trabajo. Yo creo que lo cumplí. Mi historia era súper relajado porque era solo venir a clase. Y así me lo agradecen. Cuando les doy una tarea, hay solamente 3 alumnos que cumplen. 3 alumnos. Para que sepan, de esos 3 alumnos, yo le voy a sumar puntaje a su nota final, como premio. Y al resto, le voy a descontar una décima. Porque me parece el colmo, chiquillos. No era tan difícil porque además nosotros la clase pasada vimos en clase cómo había sido asesinado Julio César. O sea, lo único que tenía que hacer era revisar de nuevo esa clase o buscar en internet para explicarlo. ¿Era muy difícil? Ya. Entonces, le voy a pedir a la Scarlett. Scarlett, con esto ustedes se van al 7. Si puede entrar con micrófono y explicarlo, por favor. Scarlett. Gracias por avisar, Derek. Lo que pasa es que tienes que salir y volver a entrar, Scarlett. Sal de la sala y al volver a entrar tienes que ponerle micrófono. Mientras la esperamos, quiero que sepa el resto que estoy indignada. Indignada porque son 3 personas, chiquillos, 3 personas hicieron la tarea. ¿Cómo es posible? Por último, usted en su cuaderno tiene ahí la materia de la clase pasada, supongo yo. Y por lo tanto igual lo puede explicar con sus palabras. Como para salvar, digo yo. No te deja. A ver. Intenta ahora. Tienes que poner... Pero si no, bloqueé del audio. Ya, Sofía. ¿Puedes tú? O Gonzalo. Ya, dale Gonzalo. Tienes que salir y entrar con micrófono. Sofía, tú también si puedes, sal y entra con micrófono igual, porque quiero escucharlo los dos. Así le subo al tiro la nota. Bueno, la Sofía tenía ya buena nota. Pero por si acaso, no tiene micrófono. Ya, entonces esperamos a Gonzalo y si quieres después de Gonzalo escribir, porque si no va a ser como que vamos a estar dando pistas. Ya. Mientras tanto, les voy a ir contando de la estructura de la clase. La revisión de la tarea, que es parte del inicio, vamos a ver los contenidos de la clase anterior y vamos a responder... no, creo que no puse preguntas mediante encuesta. No, eso no. Después vamos a ver una línea de tiempo del Imperio Romano, vamos a ver un video que es bastante largo y vamos a responder preguntas. Y luego vamos a ver otro video al cierre, para dejarlo más claro. ¿No les deja activar? ¿Por qué será? A ver, Gonzalo, espérame. Voy a promoverte como si tú fueras el presentador. Y ahí que podría activar la opción acá abajo, para el micrófono, creo. Sí, pero yo no lo bloqueé del micrófono, es raro. No es en realidad por el gobierno, Bastián. Él era el gobierno, era por el Senado. Ya, bueno, dejémoslo hasta ahí nomás la tarea. Yo sé que sí cumplieron. Los niños que mencioné, obviamente. Y Sofía, si quieres puedes poner la información abajo, en el chat. Ya, les decía que cambié un poco la estructura de la clase porque si no, no íbamos a alcanzar. No vamos a hacer estas preguntas mediante encuesta. Acá tampoco. Y acá tampoco. Y aquí vamos a ver otro video, que es como un resumen. ¿Ya? Sí, les tengo que dar las informaciones al final. Vamos con la cronología de Roma. Esta línea de tiempo nosotros ya la habíamos visto antes. Roma, la historia de Roma es bastante larga. Estamos hablando de varios cientos de años. Y por lo tanto se divide en 3 etapas que ya hemos visto nosotros. Paola, buenos días. Martina Castro.
¿Cuáles son las 3 etapas de la historia romana? Martina Castro a la 1. Están aquí, Martina. Este ejercicio que te estoy haciendo ahora ya lo hemos hecho antes. Martina Castro, ¿cuáles son las 3 etapas de la historia romana? Ok, Ignacio. No, no, Martina. Esto lo hicimos hace unas 3 clases atrás, 2 clases atrás. Esas no son las etapas. Esos son quienes gobernaron. No, Derek, sí, yo sé que tú sabes. Paola Díaz. ¿Cuáles son las 3 etapas de la historia romana? Paola Díaz a las 1. Paola Díaz a las 2. Ahí está escribiendo la Paola. Las 3 etapas. Aquí se puede ver perfectamente en la línea de tiempo que hay 3 colores diferentes. Derek, si quieres me puedes responder en chat privado. Y aquel que sepa también me puede responder en el chat privado. Paola, ¿estás escribiendo la respuesta o no? Paola Díaz, le pedí algo bien sencillo y que ya hemos hecho, la otra vez lo hicimos como 4 veces. Paola, ¿cuáles son las 3 etapas de Roma que están en esta línea de tiempo? La Martina dijo reyes, cónsules y emperadores, pero eso no es una etapa. Eso es quien gobernaba durante esas etapas. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Paola, está acá. Gonzalo, tienes que ir a donde estoy yo en el chat, apretar el botón derecho, no, apretar el botón normal. ¿O no? No puede. Espérame. Yo te voy a hablar. Ya, ahí te aparece por el costado, ¿no? También me respondió la Rayen. También me respondió, a ver, el Vladi. Ahí está, el Ignacio, el Derek. Ahora me aparece el Tommy. Ahora puede escribir, ya Tomás. La Kiara también me escribió. El Gabriel. El Gonzalo. Ya, bien. No es tan difícil porque hay que sacarlo de aquí. Paola, por favor. Mira, Paola. No sé si puedes ver las diapositivas. Pero además lo hemos escrito. Acá aparece en rojo la primera etapa. Aparece en azul la segunda etapa. Aparece en verde la tercera etapa. Aquí no está el nombre, pero está más arriba.
Paola, última oportunidad. ¿Cuáles son las 3 etapas de la historia romana? Sí, Tomás, bien. Bien, Bastián. Bien, Scarlett. Sí, está bien, Derek. Ya, no. Suficiente. Ya, entonces habíamos dicho, bien chiquillos, que las 3 etapas eran la monarquía, que es una primera, luego viene la república y luego viene el imperio. Hoy día lo que estamos viendo, nosotros ya revisamos lo que fue la monarquía, que tuvo a 5 reyes, luego ya vimos lo que fue la república, que fue cuando el Senado gobierna junto con los cónsules, y que el último de esos cónsules fue Julio César, que fue asesinado, y luego de su asesinato va a haber una guerra civil acá, por ahí por el año 27 a.C., en la cual va a triunfar Octavio Augusto y que se va a convertir en el primer emperador. Por lo tanto, inicia el periodo llamado imperio. Y en este imperio van a haber una cantidad impresionante de emperadores, ya que van a gobernar algunos al mismo tiempo, otros uno después de otro, van a haber dinastías de emperadores, hasta el año 476 después de Cristo, en el cual cae el Imperio Romano de Occidente o el Imperio Romano del lado europeo. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver hoy día es este pedazo, el pedazo verde, el del imperio que fue gobernado por emperadores. ¿Queda claro? Y justamente entre medio del imperio ocurre el nacimiento de Cristo en el año 0, que es con el que se contabilizan los años, ¿cierto? Ya, vamos al Imperio Romano. Acá yo le hice esta línea de tiempo, me costó mucho hacerla, porque es un periodo difícil igual. El imperio comúnmente se divide en dos: el Principado o Alto Imperio y el Bajo Imperio Romano. ¿Por qué? Porque este es el periodo de más esplendor y este es el periodo más de decadencia, cuando empieza ya a tener muchos problemas. ¿Ya? Usted vaya tomando apunte, vaya dibujando la línea de tiempo, la puede escribir hacia abajo si quiere para que quede más ordenado. El Principado o Alto Imperio, como les decía, parte el año 27 a.C. con el nombramiento de Octavio como el Augusto Emperator. Augusto Emperator. ¿Ya? Augusto, que es como decir el mejor, en lo máximo, y Emperator, emperador. Octavio Augusto era uno de los preferidos de Julio César. ¿Ya? Y cuando asesinan a Julio César, como les digo, se desata una guerra entre su hijo adoptivo, que era Bruto, ¿se acuerdan? El otro hijo adoptivo, que era Marco Aurelio, y Octavio, que era también su seguidor. Se enfrentan estos tres, Bruto muere prontamente, y luego se enfrenta Marco Aurelio y Octavio, y gana Octavio, y se convierte y es nombrado como el primer emperador de Roma. Es el primero, pero van a haber hartos más después. Él va a inaugurar una dinastía que se conoce como la dinastía Julio-Claudia, en la cual gobierna Octavio Augusto, que es el primer emperador, luego viene Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, que va a ser un gobierno más bien tiránico, como una dictadura, que va a provocar varios enfrentamientos, una pequeña guerra. Luego va a pasar a otra dinastía que se le conoce como la dinastía Flavia, en la cual gobiernan Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Al finalizar esta dinastía pasamos a la dinastía de los Antoninos, en la que gobierna Nerva, Trajano, que va a ser un importante emperador que aparece acá en la foto. Bueno, este de acá es Nerón, este de acá es Vespasiano y este de acá es Trajano. Trajano va a ser conocido por llevar al imperio a su máxima extensión, o sea, va a lograr conquistar el máximo de territorios posibles en 3 continentes, en Europa, en Asia y en África. Luego viene Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Marco Aurelio, que va a ser conocido como el emperador filósofo, porque era un tipo que era muy analítico, muy pensante, y que coincide este último emperador de los Antoninos, coincide con la película Gladiador. No sé si la han visto en el cable o en internet. ¿La conocen? Gladiador.
¿no? Que cuenta la historia de un jefe militar que era el favorito de Marco Aurelio, y Marco Aurelio lo quería nombrar el siguiente emperador, pero cuando su hijo se entera de eso, asesina a su padre para él ser nombrado emperador, que es el emperador Cómodo. Y este militar se va a vengar de él, se va a convertir en gladiador y lo va a asesinar. Bueno, la historia de la película no es tan real, pero sí tiene algo que es realidad, que es que aparece Marco Aurelio y que su hijo Cómodo va a ser su sucesor. ¿Ya? Igualmente Cómodo fue asesinado por sus tropas. Cómodo no va a tener un muy buen gobierno, va a dedicarse más bien a despilfarrar las platas de Roma. Ni siquiera sabía de conquistas militares, no era un jefe militar, no tenía muchas habilidades. Y va a inaugurar la dinastía de los Severos, que entre los más importantes destaca Septimio Severo y Alejandro Severo, que va a ser el último del periodo del Alto Imperio, en el cual durante su gestión, durante su imperio, va a desatarse una crisis que se le conoce como la crisis del siglo III, en el cual los militares van a dejar de obedecer las órdenes de los emperadores, va a haber una especie de anarquía militar y sobre todo los militares que estaban en las fronteras de Roma van a dejar de cumplir su función y van a permitir el paso de algunos pueblos invasores, pueblos bárbaros, como le decían los romanos, a cualquier pueblo que no fuera civilizado, que no fuera como ellos. ¿Ya? Entre ellos pueblos germanos. Luego se va a superar esa crisis y va a dar inicio a otro periodo del imperio que es el Bajo Imperio Romano, en el cual van a haber muchos más problemas que en el periodo anterior. ¿Por qué? Por las invasiones bárbaras, por los conflictos de pobreza al interior del imperio, van a haber gran cantidad de hambre en algunos casos, va a haber anarquía militar, incluso van a haber conflictos entre los mismos emperadores, porque el imperio romano va a empezar a dividirse entre varios emperadores, ¿ya? Y por ejemplo, el primero de los emperadores que va a hacer esta división es Diocleciano. Diocleciano, ¿qué es lo que va a inaugurar? Va a decir, no, el imperio es demasiado grande, no está funcionando, lo voy a dividir en cuatro emperadores funcionando al mismo tiempo. O sea, va a inaugurar una tetrarquía, es decir, anótelo ahí, 4 emperadores a la vez, incluyéndose a él mismo, incluyendo a Diocleciano. 4 emperadores al mismo tiempo. Estos 4 emperadores son, espérenme que los anoté aquí, el mismo Constantino, Magencio, Licinio y Maximino II. ¿Qué va a pasar? Que funciona bastante bien esta administración, pero a la muerte de Diocleciano van a empezar a surgir problemas entre estos 4 emperadores y finalmente uno se va a imponer sobre los demás, que es Constantino I o Constantino el Grande. Constantino va a destacar por crear el Edicto de Milán en el año 313, que es un edicto que va a permitir el culto a Jesús. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Diocleciano, el gobierno anterior, los cristianos eran perseguidos. Era una religión no oficial y por lo tanto se les castigaba a los que creían en Jesús, a todos sus seguidores. Pero van a convertirse en una religión tan popular, sobre todo entre los más pobres, que Constantino va a decidir permitir la religión católica, la religión cristiana en la época, porque todavía no existía la Iglesia católica como tal. Va a permitir la existencia de estos cristianos a través del Edicto de Milán y a los años después va a inaugurar otro edicto que es como una ley, el Edicto de Tesalónica, en el que va a decir que la religión católica, o sea, la religión cristiana es permitida dentro del imperio y además puede ser profesada. De hecho, el mismo Constantino le va a gustar esta religión cristiana y se va a convertir al cristianismo. Él mismo va a decir, quiero que me bauticen cristiano. Luego, en el gobierno de otro emperador romano importante, que es Teodosio I, él también va a convertirse al cristianismo, va a nombrar a la religión cristiana como la oficial del imperio, o sea, va a romper con toda la religión antigua de los romanos que eran politeístas, era como los griegos. ¿Se acuerdan que les conté que los romanos tomaron casi todos los dioses griegos y los convirtieron en romanos? Por ejemplo, la diosa Afrodita griega, los romanos la toman y la convierten en la diosa Venus. O el dios Zeus griego
ellos lo habían convertido en el dios, por ejemplo, Júpiter. ¿Ya? Usaron los planetas para ponerle nombre a cada dios. A partir del cristianismo, cuando surge, bueno, el nacimiento de Cristo y empieza a surgir el cristianismo y muchos seguidores de sus enseñanzas, sobre todo después de su resurrección, va a ser muy popular el cristianismo y Constantino lo va a aceptar y se va a convertir, y Teodosio va a convertir al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Y desde ahí en adelante ya no se va a decir cristianismo, se va a decir religión católica, apostólica, romana, porque va a ser la oficial. Y además, ¿qué va a hacer Teodosio? Va a dividir el imperio en dos. Va a dividir el imperio en el Imperio Romano de Occidente, con sede en Roma, y en el Imperio Romano de Oriente, con sede en Constantinopla, la ciudad que había fundado Constantino en su honor, que es la actual Estambul en Turquía. ¿Ya? ¿Queda claro? Yo sé que es harto, pero lo vamos a ver en un video para que quede más claro aún. Esta línea de tiempo usted la tiene que tener en su cuaderno. ¿Ya? Si no alcanza ahora, usted la puede copiar después del video o del cuaderno virtual donde les dejo este PDF. ¿Queda claro? ¿Sí? Ya. Vamos con el video. En el video que vamos a ver ahora, como les decía, bastante largo, se va a retomar desde la parte del asesinato, ¿ya? De Julio César, que es el fin de la República y el inicio del imperio. Voy a compartirle el video. Lo voy a tener que parar a mitad, a los 10 minutos, porque si no nos echa para afuera la webclass. Ay, no, no es ese. Me equivoqué. Espérenme. Acá está. Ahí les dejo el enlace para los que no se les reproduce bien. Y ahora vamos. Ya. Tuve que pararlo porque, como les decía, de repente nos tira para afuera cuando vemos mucho rato un video. Pero hasta aquí. ¿Queda claro? Chiquillos, regresen. ¿Están acá o no? Miren, aquí se está repitiendo la historia de cómo muere Julio César, que ya lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Sí, lo vi recién, Gabriel. Pero es un video educativo. Qué raro que no lo puedas ver. Habíamos mostrado dos videos sobre cómo había sido asesinado Julio César. ¿Cuál es la importancia de ese asesinato? Que desata una guerra civil y que hace cambiar la época, que hace cambiar de república a imperio. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué objetivo tenía el asesinato de Julio César? ¿Por qué el Senado lo mató? ¿Les caía mal? ¿Era por eso? Sigan escribiendo sus respuestas. Yo las voy a ir leyendo mientras. Dice el Bastián para que no tengan que perder sus privilegios. Gonzalo dice para quitarle su poder. Ya. Ignacio dice para que no fuera un régimen autoritario. Buena respuesta. ¿Qué más? Hay varios que siguen respondiendo. Igual pongan porque son varias razones. Hay una primordial, sí. Sentían que perderían sus privilegios, dice la Sofía, para que dejara de ser dictador, dice el Bastián, perpetuo. Ya, ok, todas esas respuestas están bien, pero en el fondo, ¿cuál era el sentimiento de los senadores? Que si dejaban que Julio César siguiera gobernando, se iba a convertir de nuevo en una monarquía. Es como que iban a volver a la época anterior de Roma en que habían reyes. Y es lo que no quería el Senado. El Senado decía, no queremos volver a la época antigua en que teníamos reyes. Por eso hay que matar a Julio César, porque él se está convirtiendo en un rey. Y de ahí a nosotros nos va a eliminar y va a seguir gobernando reyes en Roma y nunca vamos a avanzar. Esa era la idea de los senadores. Ahora, les pregunto a ustedes y todos tienen que responder.
¿Sirvió de algo el asesinato de Julio César? Respondan a través de encuesta. ¿Sirvió el asesinato de Julio César para detener una monarquía? ¿Para detener un poder absoluto? ¿Fue útil esa muerte? Falta que respondan Ignacio, la Videl y la Paola. No, no van a responder. Ignacio, no están. Ya, al agua. Ahí están sus respuestas. 6 personas, no se ven. 6 personas dicen que sí sirvió de algo y 7 personas dicen que no. Está bastante peleado. Ahora, yo les digo, y en el video también se menciona, no sirvió de nada. Porque si la idea de matarlo era volver a ser república, o sea, una república en donde gobernaran cónsules con el Senado, no funcionó. Porque después del asesinato de Julio César se desata una guerra civil entre los que lo mataron y los que lo defendían. ¿Y quién gana esa guerra civil? Octavio. ¿Y Octavio qué es lo que hace? En vez de volver a gobernar una república, Octavio acumula más poder incluso que Julio César para convertirse en emperador. Entonces, los senadores asesinaron a Julio César para que no hubiera un imperio y Octavio, que fue el ganador de la guerra civil, impuso un imperio. ¿Se entiende? ¿Que no se logró el objetivo? Chicos, ¿se entiende? Necesito que me digan si se entiende. Vicente Oces, ya. Vamos a retomar el video entonces, donde habíamos quedado, que era como en el minuto 8. Paren ahí. Minuto 12:51, minuto 13. Hasta ahí vamos a llegar con el video porque luego habla del legado de Roma. Y a mí me interesaba que vieran la caída de Roma. Ya que fue acá. Lo terminó de ver, ya. Es un video que tiene mucha información, pero en realidad la información que le entrega es la que yo ya les había dicho. Excepto algunos conceptos que no les expliqué porque no alcanzábamos, que era la Pax Romana, la romanización, el ejército romano, las legiones, que no lo incluía acá, porque no me cabía en realidad. Pero que sepan que el imperio, luego de haberse dividido en dos, en el Imperio Romano de Occidente y en el Imperio Romano de Oriente, va a caer la parte occidental en el año 476, lo que da fin a la época antigua y da inicio a la Edad Media. ¿Ya? Va a caer por las invasiones germánicas, que todos esos pueblos germanos se van a apoderar de las ruinas del Imperio Romano de Occidente, pero el imperio del lado de acá, del lado oriental, se va a convertir en un imperio nuevo, que también es romano, pero se va a llamar Imperio Bizantino y va a durar 1000 años más. Hasta el 1453, me parece. A ver, espérenme. No me sé bien la fecha, pero va a durar por lo menos 1000 años más hasta el año 1453. ¿Ya? Y así termina la historia del Imperio Romano. Bueno, tenía otro video que se los voy a dejar de tarea. Lo tienen que ver, es bastante corto y bastante fácil. Y tienen que anotar en su cuaderno que son 5 datos o 5 cosas que tienen que saber de Roma. ¿Ya? Anote ahí en su cuaderno. Tarea. Tarea. Ver video sobre 5 cosas que tienes que saber de Roma y anotarlas en tu cuaderno. ¿Ya? Con eso vamos a terminar nuestra clase de hoy. Recuerde que la próxima semana partimos con un repaso de toda la materia que hemos visto, porque la semana subsiguiente, es decir, el día jueves 26 de noviembre, tenemos prueba. Sí va a estar en la plataforma. Lo otro que tiene que anotar, les decía, a los que no vinieron a la clase de ayer de orientación, que el próximo jueves 26 de noviembre a las 8:05 tenemos prueba de historia, toda la materia. Si usted falta esa prueba, lo voy a tener que citar de manera presencial al colegio y hacerles una interrogación oral.
Así que no puede faltar. Avísele a sus compañeros que no llegan a clase que ese jueves y el próximo ojalá también vengan a clase porque va a haber un repaso de todo. Y ese jueves 26 de noviembre hay prueba con nota. ¿Ya? ¿Estamos claros con la información? Se nos acaba el tiempo. Listo, me despido. En 2 semanas más. O sea, así como 2. Una, claro, la segunda semana. Ya. Cuídense mucho. Chao.